minimizar tamaño de resultados intermedios. Aplicar primero operaciones unarias. Luego, elige procedimientos candidatos de bajo nivel para responder a esa forma canónica, a cada una de las operaciones en realidad de la forma canónica. Y luego genera planes de consulta y escoge el más económico. Entonces, este plan de consulta del que hablamos, el más económico que ha escogido el gestor, en realidad es el que vemos acá, ¿no? Si digamos yo si yo ejecutara esta consulta, digamos, ejecuto esta consulta, entonces el plan de ejecución es este, ¿no? Dice voy a hacer esto primero, luego esto, con este índice, etcétera, ¿no? Entonces ese es un plan de consulta, a eso nos referimos con esto. En esta etapa genera muchos planes, pero escoge el más económico. El que nosotros vemos acá es el que ha escogido, el más económico. Entonces, para hacer eso, el gestor en realidad utiliza información del catálogo e información estadística, ¿no? Entonces, por ejemplo, pucha, tan tarde están llegando. Entonces, el catálogo de la base de datos es una base de datos que contiene información de la base de datos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el catálogo nosotros tenemos una tabla que contiene información de nuestras tablas. Se llama sys.tables. Aquí vemos que es una base de datos del sistema. Nuestras bases de datos son DBO, ¿no? Por ejemplo, si yo hago select asterisco from persona, en realidad cuando yo pongo esto, yo ejecuto esto, en realidad es equivalente a que yo ponga dbo.persona. Esa es la base de datos, esta es una base de datos del usuario, ¿no? Entonces, equivalente. En este caso, estas bases de datos, estas tablas son bases de datos del sistema, guardan información de nuestra base de datos. Obviamente son bases de datos que nosotros no tenemos que modificar, ¿no? Solamente son de consulta. Entonces, si yo hago esto, fíjense que me devuelve todas las tablas que tengo. Entonces, en este caso, las tablas de mi base de datos, Universidad 2020, son todas estas, ¿no? Tengo muchas empresas, muchas personas, fíjense que son exactamente las mismas tablas, inclusive hay más, ¿no? En este caso me ha dado solamente las de la base de datos actual. Entonces, al igual que una tabla que me guarda información de las tablas, yo puedo ver información de las columnas. Entonces, tengo otra tabla que se llama syscolumns, ¿no? Entonces, si hago esto, sys.columns, esto me devuelve todas las columnas que hay en mi base de datos, todos los datos de mis columnas. Fíjense que aquí me está devolviendo 928 filas porque está incluyendo columnas de otras tablas que no son parte de mi base de datos. Y además acá está utilizando, por ejemplo, acá tengo la clave principal del atributo, perdón, un segundito, no. Tengo la clave principal del atributo de la tabla. Entonces, no, este es el identificador de la columna. Este es el identificador de la tabla. Este object id sería la tabla a la que pertenece esta columna. Entonces, podemos hacer una consulta un poco más clara. Aquí está. Obtenemos los datos de las columnas. Fíjense que estoy utilizando la tabla
columnas y la tabla tablas. Hago un join de esas dos tablas y voy a colocar aquí el nombre de la tabla C, o sea, name.c sería este, que es el nombre de la columna, pero voy a poner el nombre de la tabla a la que pertenece esa columna. Tabla, podemos ponerle un nombre más descriptivo a la que pertenece, ¿no? Fíjense que t.objectId sería, perdón, c.objectId sería una clave ajena que está haciendo referencia a la tabla a la que pertenece, ¿no? Entonces es la tabla a la que pertenece, la longitud máxima que tiene esa columna y si es identidad, ¿no? Si quiero puedo aumentar otros atributos más o si quiero lo dejo ahí, entonces el asterisco es para todos, ¿no? Significa todos. Entonces, si hago esta consulta, voy a tener algo más descriptivo. Entonces, aquí tengo la columna código empresa que pertenece a la tabla empresa, tiene una longitud máxima de 4. Y aquí tengo el resto de los atributos que los estoy repitiendo porque he puesto, en algunos casos estoy repitiendo porque he puesto asterisco, ¿no? Pero aquí tengo un montón de datos de mis columnas. Y así tengo información de mis índices también, ¿no? Entonces, si ejecuto esto, tengo todos los índices, el tipo de índices del que se trata y demás, pero al igual que hicimos con tablas, vamos a hacer una consulta un poco más clara para que sepamos a qué índice, a qué tabla pertenece ese índice. Entonces, si ejecutamos, vemos que tenemos el índice PK persona, que es un índice cluster, ¿no? Entonces, si aquí vemos la tabla persona, aquí vemos que entre los índices tenemos estos dos, el PK persona y el NCIX persona nombre, que es este. Entonces, toda esa información el gestor la tiene guardada en estas tablas especiales que se conforman el catálogo de la base de datos, ¿no? Es la base de datos de la base de datos. Fíjense que además, bueno, hay un montón de tablas, ¿no? Si ustedes hacen la prueba y ponen select asterisco from sys punto, tienen un montón de tablas. En realidad, si se dan cuenta acá, en realidad son vistas, no llegan a ser tablas, pero nosotros las podemos ver como tablas, pero es información del catálogo de la base de datos, ¿no? Entonces tenemos, en realidad, hay algunas que son de M, ¿no? Hay un montón. Entonces tenemos también información, por ejemplo, de las claves ajenas. Que aquí tengo. Aquí, por ejemplo, acá, esto me da información de las claves ajenas. Entonces, si ejecutamos, me dice, muchas trabajas tiene como clave ajena a código de empresa, que hace referencia a muchas empresas, y el nombre de la columna referida es código de empresa. Yo le he puesto nombres más descriptivos acá, ¿no? Para que se entienda. Y así, ese es el catálogo de la base de datos. Inclusive en el catálogo tenemos información estadística. Por ejemplo, si ejecutamos esto, nos va a dar información estadística sobre el uso de los índices. Aquí está, es una tabla especial que si ustedes leen son estadísticas sobre el uso de los índices de la base de datos, ¿no? De la base de datos universidad. Entonces aquí me dice tal índice, en esta tabla, este índice ha tenido tantos user scans hasta el momento, ha tenido tantas modificaciones, ha tenido tantos user seeks, etc. Entonces, guarda toda la información de la base de datos como para poder hacer la optimización de consultas y todo lo que tenga que hacer. Entonces, la pregunta es, ¿será difícil encontrar el plan de ejecución? ¿Será posible encontrar el plan de ejecución óptimo? El plan de ejecución óptimo es el mejor plan. En este caso,
este sería el supuesto mejor plan, este es el mejor plan que ha encontrado el gestor. Pero la pregunta es, ¿será que este es el mejor o puede ser que el gestor no encuentre el mejor precisamente? Esa es la pregunta. Entonces, la respuesta es que no se puede garantizar que este sea el mejor, porque me imagino que ustedes ya han leído, entonces directo vamos a ir explicando. Porque el gestor en realidad trabaja en base a estimaciones. De hecho, si ustedes se fijan, digamos acá, fíjense que habla de costo de subárbol estimado, ¿no? Costo del operador estimado. Usted está trabajando en base a estimaciones. Esas estimaciones son en base a justamente el catálogo de la base de datos, que contiene información, por ejemplo, de la cantidad de filas que hay en una tabla, la cantidad de filas que hay en un atributo, posibles valores de los atributos, es decir, la distribución estadística que tienen esos atributos, ese tipo de cosas que le permiten trabajar, tomar decisiones, ¿no? Y definir estos costos. Entonces, el encontrar esa estimación precisa de los tamaños de los resultados intermedios va a ser difícil, entonces puede tomar decisiones equivocadas, digamos, ¿no? Es decir, puede que su estimación no sea real, no sea realmente el tamaño intermedio que, que se encontraría si es que ejecutamos realmente la consulta, ¿no? Cuando ejecutamos realmente vamos a tener un tamaño de resultado intermedio real, pero puede ser que el estimado no sea igual a ese real por todos estos factores, ¿no? Que son solamente estimaciones. Otro factor es que, bueno, esto es lo que les decía, ya les he mostrado, el catálogo de la base de datos que tiene toda esa información, ¿no? Otro factor es que las estadísticas, fíjense que el gestor trabaja en base a las estimaciones a partir de estadísticas de la base de datos. Entonces, las estadísticas de la base de datos en realidad guardan información de, por ejemplo, la cantidad de filas que tiene la distribución de los valores del atributo X, digamos. Entonces, puede ser que esa información que tiene el gestor no sea la información que tiene la base de datos en este momento. Les explico. Cada vez que, digamos, yo inserto una fila en una tabla, no es que el gestor va e inmediatamente actualiza las estadísticas sobre esa tabla. Entonces, puede ser que en el momento en que se haga la optimización, el gestor esté utilizando estadísticas de un estado pasado de la base de datos, que esté trabajando con información estadística obsoleta, ¿ya? Esto ocurre porque en realidad el gestor no puede estar actualizando las estadísticas de la base de datos todo el tiempo. Si lo hiciera, el rendimiento de la base de datos sería terrible. Imagínense, yo usuario estoy queriendo usar mi base de datos, pero todo el tiempo otro usuario hizo un cambio en una tabla y el gestor va a actualizar la estadística, entonces perjudicaría el rendimiento. Entonces, normalmente, por ejemplo, en SQL Server, por defecto hace esta actualización de las estadísticas cada vez que la base de datos cambia en un 20%. Entonces, hay un cambio del 20%, se actualizan las estadísticas, ¿sí? Mientras tanto, no se actualizan. Entonces, ¿qué pasa? Yo en este momento estoy haciendo una consulta, pero las estadísticas no son las reales. Las estadísticas tienen información de cómo estaba la base de datos hace una hora, por decir algo, ¿no?
Entonces, ese es un factor más que va a evitar que lleguemos a la óptima, ¿no? Porque podemos estar trabajando con información obsoleta. Por otro lado, los planes de ejecución pueden ser muchos, ¿no es cierto? Acordémonos que aquí generamos muchos planes de ejecución y tenemos que escoger el más económico. Entonces, igual van a haber muchas posibilidades dependiendo del tamaño de la consulta y el gestor tiene que elegir entre todos ellos asignando una función de costo, ¿no? Rápido, o sea, esa función de costo tiene que ser rápida en base a estimaciones. Por otro lado, es difícil incluir en una función de costo todos los factores, ¿no? Puede ser que hayan otros factores que no estén incorporados en esa función de costo que hagan que haya una ligera equivocación a la hora de elegir el mejor plan. Y esto es lo que les decía de las estadísticas, ¿no? Entonces, fíjense que el catálogo de la base de datos es un componente primordial para las decisiones que toma el optimizador. No se olviden que el catálogo es lo que les he mostrado acá, ¿no? Todo esto, toda esta información. Entonces, en este catálogo está toda la información sobre los índices, estadísticas, sobre la base de datos, etcétera. Los gestores de bases de datos normalmente tienen estas tablas, muchas más, como verán son miles de tablas, pero bueno, estas son las más representativas que les muestro para que se ubiquen. Entonces, obviamente, cada gestor va a tener sus particularidades, ¿no? Pero lo importante es que este es el contenido esencial del catálogo. Aquí tengo unas pruebas, ya les he mostrado esto, pero en las diapositivas les he puesto esto con colores para que vean. Aquí estamos sacando, hay una tabla que se llama SysObject, donde están todos los componentes de la base de datos. Entonces aquí me pone, aquí he hecho sobre otra base de datos, sobre otra base de datos. Fíjense que hay aquí, en este mi ejemplo, hay 102 filas, ¿no? Aquí tengo el tables que les decía. Aquí las columnas, ¿no? Esto hemos hecho en vivo, es lo mismo. Los índices. Fíjense que esto del catálogo hay en cualquier gestor. O sea, lo que quiero hacer hincapié es que en realidad no importa mucho la tecnología que estemos usando, sino los conceptos. Nosotros estamos usando SQL Server como medio para entender todos estos conceptos. No es nuestro fin. Entonces, ustedes pueden hacer pruebas también en MySQL, digamos, ¿no? Entonces, aquí les he puesto un ejemplito en MySQL. Aquí tengo una base de datos que se llama Cuentas Banco, que tiene dos tablas, cliente y cuenta. Fíjense que la tabla cliente tiene como atributos carnet, nombre, sexo, y la tabla cuenta tiene como atributos código de cuenta, tipo, moneda, saldo y carnet de identidad de la persona, del cliente al que pertenece la cuenta. Nosotros podemos ver esta información del catálogo en una base de datos que en MySQL se llama Information Scheme, esquema, ¿no? Información del esquema de la base de datos, en realidad, podríamos. Entonces, ustedes también pueden hacer sus pruebas acá, ¿no? Entonces, aquí le digo select asterisco from, aquí está la tabla columnas que les decía, donde la base de datos se llama cuentas banco, así se llama mi base de datos, ¿no? Cuentas banco. Entonces aquí me dice, la tabla se llama cliente, el nombre de la columna, SI, nombre, ¿no? Entonces, si se fijan, pueden hacer también sus pruebas para ver cómo es el catálogo en este gestor. Esa es la idea. Entonces, aquí hay algunos ejemplos más del uso del catálogo. Aquí
podemos usar el catálogo para ver cuán eficientes son los índices. Tenemos, por ejemplo, una tabla en SQL Server que se llama, lo que les decía, estadísticas del uso de los índices en la base de datos. Entonces, aquí le digo, quiero ver esta información estadística en mi base de datos universidad, ¿no? En el ejemplo, en nuestra base de datos que estamos usando ahorita, debería haber puesto UNI 2020, ¿no? Entonces, haciendo esto, vemos que, por ejemplo, me da una columna que se llama User 6, otra que se llama User Updates. Entonces, esto quiere decir, las consultas que se han hecho a la base de datos han utilizado este índice, aquí el índice con código 6, que ahorita no aparece el nombre, han utilizado 0 veces. El índice de muchas personas que tiene este código se ha utilizado 0 veces. Este índice se ha utilizado 0 veces para hacer lecturas, este se ha utilizado 2 veces, o sea, no tengo, en esta base de datos no tengo no he hecho muchas consultas, ¿no? Esta información realmente es valiosa cuando yo tengo muchas consultas sobre una base de datos y estoy queriendo ver la pertinencia de mantener un índice. Entonces, veo estos indicadores. Esto me dice la cantidad de veces que he usado el SIG, que he podido usar el índice para buscar, y la cantidad de veces que lo he tenido que modificar. Entonces, perdón, si yo veo que la cantidad de veces que lo he tenido que modificar, que actualizar, es mucho mayor que la cantidad de veces que he tenido que leer, o es mayor, entonces tengo que evaluar si me conviene tener ese índice, porque cada modificación también va a hacer que el rendimiento de la base de datos se vea perjudicado, ¿no? Fíjense que si vemos nosotros el plan de ejecución de una consulta, fíjense que tenemos, a ver, por ejemplo, acá, acá tenemos la operación que hemos realizado, ¿no? Examen de índice, bueno, dependiendo la consulta que tenga. Entonces, estas son las operaciones que he hecho, que tienen que ver con esto que he utilizado, de acuerdo al plan que ha elegido el gestor. Entonces dice, cuando se ha ejecutado, o sea, 2 consultas, aquí mejor, 21 consultas sobre empresa, he tenido que usar user scans para este índice, ¿sí? Seguramente este es el de primary key. En 4, ¿no? Y así me da toda la información y yo puedo tomar estos valores para tomar decisiones, ¿no? Entonces, me he centrado en la explicación en estos dos. Si esto es alto frente a esto, debería borrar ese índice porque me va a perjudicar el rendimiento. Entonces, yo, administrador de la base de datos, puedo recurrir a estas consultas, a estas tablas, para tomar mis decisiones, ¿no? Fíjense que además, fíjense que además, esto que les decía de las estadísticas, el administrador de la base de datos también puede tomar decisiones a la hora de actualizar las estadísticas. Lo que hace SQL Server, por ejemplo, es solo un ejemplo, para actualizar las estadísticas es cada 20% de cambio en la base de datos, hago la actualización de las estadísticas. Pero puede ser que yo DBA diga, bueno, mañana voy a tener muchas consultas importantes en mi base de datos, necesito que estén, las estadísticas sean lo más reales posibles para que el rendimiento sea mejor. Entonces, esta noche voy a hacer una actualización de las estadísticas, cosa de que a primera hora todo esté con las estadísticas actuales. Entonces, yo puedo hacer una actualización de las estadísticas manual o puedo dejar que sea el gestor el que automáticamente haga esas estadísticas. Inclusive puedo cambiar
el porcentaje. Puedo decir, mejor quiero que haga la actualización de las estadísticas cada 10% de cambio en la base de datos, ¿no? Lo que se recomienda es mantener este 20%, pero el DBA puede decidir, ¿no? Entonces es mejor mantener en la forma automática. Porque ese 20% no se ha definido por casualidad, ¿no? Obviamente los que han desarrollado la herramienta toman las decisiones de los valores por defecto, de modo que el gestor tenga un mejor rendimiento, ¿no? Entonces por otro lado, fíjense que hay un modo síncrono y asíncrono de actualización de estadísticas. ¿A qué se refiere esto? Si digamos yo, usuario, estoy ejecutando una consulta, quiero ejecutar una consulta, pero justo coincide con que al gestor le tocó la actualización de las estadísticas, entonces si está en el modo síncrono, no me va a dejar, mi consulta va a esperar a que esa actualización se realice para recién ejecutarse. En cambio, si está en el modo asíncrono, va a ejecutar la consulta con una versión anterior de las estadísticas y no me va a perjudicar en la ejecución de mi consulta, ¿no? Entonces, por defecto está en modo asíncrono, pero si yo decidiera que es muy importante que tome las estadísticas actuales, entonces puedo ponerlo en el modo síncrono, ¿no? Entonces, hay este tipo de sentencias que les estoy mostrando acá para hacer esas variaciones, ¿no? Lo mejor es dejarlo, yo creo, en modo asíncrono. Ahora, fíjense que el SQL, recuerden que es un lenguaje no procedural, o sea que el usuario simplemente dice qué información quiere, pero no cómo la va a encontrar. Sin embargo, dentro de ese qué hay formas de hacer consultas. Si nosotros vemos esta consulta, ¿qué información nos devolvería? ¿Quién me quiere responder para que la clase no sea tan monótona? Ay, a rato se escucha entrecortado, perdón. ¿Qué información me devolvería esto? Si alguien me quiere contestar o puede escribir también en el chat. ¿Me están escuchando? Sí. Ah, ya. Ya. Si vemos, como nadie me contesta, aquí estoy obteniendo el nombre de los alumnos cuyo carnet está entre los carnets de las mujeres y cuyo carnet no está entre los carnets de los alumnos de colegio particular. En otras palabras, me está devolviendo el nombre de los alumnos de sexo femenino que no vienen de colegio particular. Entonces, aquí estoy tomando como tabla la tabla que hemos usado para practicar SQL, ¿no? Entonces, si se fijan, escribir una consulta así sería terrible. Sería la peor forma de escribir esta consulta porque estoy abusando de las consultas anidadas. Yo tengo que evitar usar consultas anidadas. Entonces, esta misma consulta yo la puedo escribir de esta manera. Seleccionar nombre from alumno por sexo igual F y colegio diferente de particular. Entonces, el cómo escriba yo la consulta va a hacer que el gestor tenga un mejor rendimiento o un peor rendimiento, ¿no? Aquí tengo un ejemplo con estas mismas consultas. He hecho las consultas sobre la tabla muchas personas que tiene 8 millones de registros, más de 8 millones de registros. Fíjense, aquí he encendido las estadísticas, aquí les muestro. En SQL Server ustedes pueden
ejecutar este tipo de comandos. Por ejemplo, aquí voy a apagar las estadísticas. Ya, si yo hago esta consulta y veo mensajes, me dice tantas filas. No me da más información. Me da el plan de ejecución con toda la información que quiero porque he marcado esto. Pero yo quisiera tener estadísticas. Entonces le digo ya, quiero que me des estadísticas porque estoy queriendo analizar esta mi consulta. Entonces me dice ya encendí. Entonces ahora hago mi consulta y ustedes si entran a mensajes van a ver que aquí me da información estadística de lo que ha hecho. Entonces me dice, he hecho tantas lecturas físicas, lógicas, etcétera. He hecho sobre la tabla trabaja, he hecho 50 lecturas, sobre la tabla empresa 33 lecturas lógicas, sobre la tabla persona 29 lecturas y así me está dando información estadística. Eso me ayuda a tener una mejor idea de cuán buena es mi consulta, digamos, para hacer comparaciones. Entonces acá he justamente activado esto y he hecho la consulta. Obviamente ha tardado un montón porque son 8 millones de registros. Por eso es que les he pegado acá para que vean directo el resultado. Si no, nos tardaríamos mucho, tomaría mucho tiempo de la clase haciendo las pruebas porque esto tarda 10 minutos así en responder. Entonces, fíjense que me dice, en este caso me dice, ha hecho 262.000 lecturas lógicas. En cambio, en este otro caso, que tengo el mismo resultado, ha hecho la mitad de las lecturas lógicas, ¿no? Fíjense que es el mismo resultado, 8.192 filas, 8.192. Entonces, el cómo yo escriba la consulta también va a afectar en mi eficiencia. Por más que sea que el gestor tenga un optimizador muy bueno, el cómo escriba mis consultas va a ser importante. Entonces, no tengo que abusar de las consultas anidadas. Tengo que saber escribir bien mis sentencias SQL. Si vemos el plan de ejecución, también podemos ver que esto ha generado un plan de ejecución más largo, ¿no? Ha tenido que hacer más operaciones, pero además se ve en el resultado. No hubiera habido problemas, hubiera tenido que hacer más operaciones, pero con un mejor resultado, ¿no? Vemos en la cantidad de lecturas que ha tenido que ha tenido que hacer el doble, ¿no? Porque ha tenido que leer acá, ha tenido que leer acá para luego dar la respuesta. Ahora, fíjense que también el tema de los índices es importante y esto tiene que ver con este trabajo de laboratorio que están haciendo. Fíjense que acá, por ejemplo, yo tengo una consulta que trabaja con muchas personas y está utilizando en la comparación el código, la clave principal de muchas personas, ¿no? Si vemos aquí en mi gestor, yo tengo aquí la tabla muchas personas, que es la tabla que tiene millones de registros. Y aquí tengo el código id-auto, es la clave principal de muchas personas. Entonces aquí yo estoy haciendo una consulta con id-auto. Ya este atributo, al ser clave principal, tiene un índice cluster. Entonces, si se dan cuenta, al hacer la consulta, solamente tengo 4 lecturas lógicas porque justamente ha utilizado el índice cluster. Eso ha permitido que la respuesta sea mejor, ¿no? Que directo haga esto. Si no hubiera tenido el índice cluster, hubiera tenido que buscar uno por uno, hacer un scan de toda la tabla y obviamente hubieran tenido muchas más lecturas. Fíjense que en este otro caso, si es que yo hago una consulta sobre el atributo nombre no tiene un índice, entonces tengo muchas
lecturas. Esto va a perjudicar el rendimiento, ¿no? Si yo creara un índice, entonces creo este índice. Le digo, quiero que me crees el índice que se va a llamar NCIX nombre sobre muchas personas nombre. Creo este índice, va a tardar mucho creándolo. De hecho, ha tardado mucho creándolo porque son millones de datos. Pero cuando yo hago la consulta, fíjense cómo mejora increíblemente el rendimiento. Fíjense, aquí lecturas anticipadas 292 de 220,000 que tenía antes. Fíjense que es la misma consulta, misma cantidad de filas en el resultado. Pero el hecho de tener un índice va a permitir que yo tenga un mejor rendimiento a la hora de contestar esta consulta. Fíjense además que a la hora de hacer esta consulta, el gestor me recomienda crear un índice. Me dice, si es que tú te crearas este índice, tu rendimiento sería mucho mejor. Entonces, voy a hacer la prueba de crear el índice, este índice que me ha sugerido. Bueno, aquí sigue el mismo, sigue este ejemplo por si acaso es este mismo, solo que aquí estoy viendo qué pasa con el plan, ¿no? Y qué datos tenemos aquí en el plan. Aquí puedo ver el costo estimado de entrada-salida, el costo de procesamiento, ¿no? Entonces vemos que hay una disminución considerable, ¿no? Comparando los valores que tenemos acá con los valores que tenemos acá, ¿ya? Esto, para que se ubiquen, si aquí dice index C, se refiere a esto, lo que le ha tomado procesar esta parte del plan de ejecución. Búsqueda de claves es esto, lo que le ha tomado procesar esta parte. Aquí examen índice clúster es lo que le ha tomado esto, ¿ya? Entonces, usando los índices, minimizamos el costo de procesamiento y de entrada-salida también, ¿no? Ahora, lo que les decía, fíjense que si yo hago esta consulta, si ejecuto esta consulta y veo aquí mi plan, me dice, te está faltando un índice, tendrías un mejor rendimiento, ¿no? Entonces aquí vemos que el costo del árbol es 0.3, ¿ya? Entonces yo vengo acá y digo, a ver, ¿cuál es el índice que me está sugiriendo el gestor? Hago clic derecho y le digo detalles de índice que me falta. Entonces me muestra y me dice, si crearas este índice, me está dando ya el código para que yo cree el índice. Si crearas este índice, el rendimiento sería mejor. Entonces yo puedo crear este índice, ¿no? Ahorita todo está con comentario, pero lo creo, y si lo creo, entonces puedo tener un mejor rendimiento, ¿no? Acá entonces creo el índice. Fíjense que lo que me está sugiriendo, en este caso de nuestro ejemplo, es que incluya entre los atributos los demás atributos de nombre, perdón, de persona. Entonces, es el mismo nombre, prácticamente el mismo índice sobre nombre, pero me dice, incluí estos atributos y vas a tener mejor resultado, ¿no? Porque el índice que yo creé no incluía el resto de los atributos, solo incluía el nombre, solo era sobre el atributo nombre, pero no incluía el resto de los atributos de muchas personas. Entonces, incluyendo esos atributos, si yo vuelvo a hacer la prueba, vemos que ya habiendo creado este índice, que es el que me sugirió el gestor, vemos que la consulta es respondida con mucho mejor rendimiento, ¿no? Aquí tenía 134,000 lecturas lógicas, aquí solamente voy a tener 903. 0 lecturas anticipadas, aquí tenía que ser 292.
0 lecturas físicas, aquí tenía que ser 189. Entonces, con este índice mejora considerablemente mi consulta. Entonces, yo como administrador de una base de datos puedo analizar consultas delicadas, ¿no? Puedo ver que esta consulta que hacen los usuarios me puede tomar mucho tiempo y entonces puedo ver qué condiciones puedo generar yo en mi base de datos, qué índices puedo crear para que esta consulta tenga un mejor rendimiento, ¿no? Ahora, lo que les decía, los índices no son gratis, tienen un costo, pueden perjudicar el rendimiento de la base de datos. Entonces podemos hacer una prueba. Aquí, si se fijan, yo tengo una consulta en la que estoy modificando la tabla. Voy a cambiar el apellido House por Casas. Si ustedes se dan cuenta, cuando yo ejecuto esta consulta, en realidad voy a tener voy a tener un rendimiento, voy a ver perjudicado mi rendimiento. Lo que ustedes pueden hacer para darse cuenta es hacer la operación con el índice, luego borrar y volver a hacer la misma operación, ¿sí? Aquí, si se fijan, he trabajado con el índice. Entonces, si comparamos este rojo, por ejemplo, vemos que aquí hemos tardado más, aquí hemos hecho menos lecturas, aquí hemos hecho más lecturas. Si borramos el índice sobrenombre, vemos que mejora el rendimiento. Entonces, ¿cómo es que el gestor decide si vale la pena o no tener un índice? Justamente a través de las estadísticas del uso de los índices, que creo que ya les mostré hace un ratito, ¿ya? Entonces, sí, ya les mostré las estadísticas del uso de índice, o sea, si vemos acá, yo tengo un select asterisco, digamos, from sys.dm.db, aquí está, que sería las estadísticas del uso del índice. Entonces, viendo esto, haciendo esto, yo puedo tomar decisiones. Aquí me está guardando todas las estadísticas de cómo se ha usado mi índice. Entonces yo tengo user 6, user update. Entonces tengo que sopesar. Por ejemplo, acá tengo muchas modificaciones frente a 0.6, entonces no me conviene tener este índice. ¿Entiende? Entonces el DBA puede analizar esto para tomar sus decisiones también. Ya. Ahora, otra manera de optimizar el uso del gestor, para que el gestor pueda tener mejor rendimiento en realidad, es a través de las vistas. Si ustedes se acuerdan, ustedes han visto vistas el anterior semestre. Yo aquí he creado una vista. Acuérdense que una vista es una tabla virtual. Es una tabla que parece existir, pero no existe. Entonces yo aquí he creado una tabla, una vista, que se llama Empresas que pagan mejor. Y a esta mi tabla, esta mi vista va a tener todas las empresas que tienen un promedio salarial mayor a 6,000. Voy a crear otra vista aquí porque esta ya existe, la tendría que borrar. Entonces, para no borrarla, vamos a hacer otra vista que se va a llamar empresas que pagan poco, digamos. Entonces,
Estas empresas van a pagar menos de 2.500, digamos. Entonces, yo ejecuto este código y se creó la vista, ¿no? Si yo actualizo mi base de datos y veo acá en vistas, aquí están las vistas, pero esas son las vistas del sistema. No las no encuentro, pero bueno, están en algún lado, ahorita no quiero tardar. Pero están las vistas. Ah, no, ahí estas son las del sistema. Entonces, se ha creado una tabla, una vista que se llama empresas que pagan poco. Para hacer la prueba yo puedo hacer una consulta, ¿no? Entonces, select asterisco from empresas que pagan poco. Y ejecuto esto. Y me van a salir las empresas que pagan poco, que son estas, ¿no? Pagan menos de 2.500. Las empresas que pagan mucho, que eran las de la otra vista, cuya definición ya he borrado, si yo hago esto, ejecutar, me salen todas las empresas y en el promedio salarial, fíjense que todos son valores mayores a 2.500. Entonces, una vista en realidad es una tabla que parece existir, pero no existe. En realidad, cuando yo hago esta consulta, el gestor de bases de datos traduce esta consulta a esto, ¿no? Y ejecuta esto. Pero yo, usuario, creo que estoy trabajando con una tabla, ¿no? De hecho, si se fijan, cuando yo escribo select asterisco from y pongo, digamos así, me saca las tablas, empresa, muchas empresas, pero también me saca las vistas, empresas que pagan poco. Fíjense que aquí el icono es diferente, ¿no? Es una vista. Pues bien, estas vistas pueden ayudarme a mejorar la eficiencia de mis consultas. Entonces, si yo tengo una consulta en la que uso información de grupos, y es una consulta que toma demasiado tiempo, digamos, yo quiero obtener la información resumen, select, digamos, quiero obtener la información resumen de trabaja. Entonces hago, vamos a poner acá, obtener el código y cantidad de código y promedio y cantidad de empleados que tiene cada empresa, digamos. Entonces yo haría select code empresa quiero la cantidad de empleados de contratos que tiene, count. Ah, no es de empresa, perdón, de trabaja. Porque en trabaja tengo qué empleados trabajan en qué empresas, ¿no? Aquí están las columnas de trabaja. Tengo el carnet del empleado, la empresa en la que trabaja, qué salario recibe y qué cargo tiene. Entonces quiero saber cuántos empleados hay en cada empresa. Entonces puedo poner puedo poner el nombre de la empresa también. Nom empresa. Count asterisco as count empleados. From trabaja. Y aquí tengo que hacer un join entre trabaja y empleado. Puedo poner from trabaja, inner join, empleado P, y aquí pongo t.ci igual a e.
Aquí le voy a poner mejor. Ah, ya, es persona, no es empleado. Y aquí t.codeempresa. Aquí es NOMEMP se llama, ¿no? Aquí se ve si está bien escrita mi consulta, ¿no? Si me aparecen esos rojitos, algo anda mal. Aquí, por ejemplo, me falta el asterisco. Puedo verificar si mi consulta está bien, marcándola y chequeando con esto, ¿no? Se me ha desmarcado. Entonces, me dice que está bien mi consulta. Si hubiera algún error, me hubiera... Ah, no. No ha detectado estos errores. P.ci. No empresa. Ay, perdón, es empresa, pues, escucha que soy burra. Empresa E. No es con personas que quiero hacer, sino con empresa. Entonces, esto es código de empresa. Y esto es empresa punto código de empresa. Entonces, estoy haciendo el inner join o join natural a través de eso, ¿no? Si ejecuto, sí. Obvio que está re mal. Aquí tengo que hacer el group by, ¿no? O sea, si uso funciones agregadas, soy obligada a hacer función group by. Group by t, y para no tener problemas voy a poner estas dos. Entonces hago esto, ejecuto y ahora sí. Entonces me dice, esta empresa tiene 6 contratos, esta tiene 7 y así sucesivamente. Entonces, puede ser que yo, por razones de eficiencia, quisiera guardar esta tabla para que el gestor no la esté calculando cada vez. Entonces ahí creo una vista. Entonces digo, create view, cantidad contratos por empresa. As, y aquí creo mi vista. Entonces voy a ejecutar esto y se ha creado la vista. Entonces, si ahora yo hago select, asterisco, from, cantidad, contratos por empresa, me va a devolver lo mismo que hace un rato, pero no tienen que poner todo este detalle, ¿ya? Ahora, esta vista que yo he creado no es física, o sea, se ha creado, cada vez que yo ejecute una consulta va a tener que construir todo esto. Pero yo puedo decir que no construya cada vez, que haga una sola vez, y para eso utilizo las vistas materializadas. Entonces, para crear una vista materializada, yo hago exactamente lo mismo, pero acá le pongo with esta palabra reservada, ¿no? Entonces, aquí le estoy diciendo, quiero que me la crees físicamente. Haciendo esto, entonces, a la hora de usar una consulta que trabaje sobre esto, sobre esta misma tabla o una parecida, el gestor va a tener un mejor rendimiento porque ya va a tener construida esta información. Si ustedes se fijan, este plan de ejecución es costoso. Cada vez que nosotros usamos Group By y hacemos información de grupo, en realidad vamos a tener un plan costoso dependiendo de la cantidad de datos. También, fíjense, es alto el costo, es 0.11, ¿no es cierto? Normalmente debería ser 0.0, ¿no? Sale, si ustedes se acuerdan de las consultas que hemos hecho. Entonces, si voy a trabajar con muchas personas y demás que tengo muchos datos, es información delicada. Ahorita no hemos hecho con esto para que no tarde. Entonces, por supuesto que
el tener esta vista materializada va a hacer que las consultas sean más eficientes porque no voy a tener que estar construyendo cada vez. La tabla ya va a estar construida. Por eso se llaman vistas materializadas, porque permiten trabajar de esa manera. Además, también se pueden llamar index view, o sea, yo puedo hacer que tenga un índice además esa vista, ¿no? Esa es la idea, chicos. Ya es tarde, entonces no sé si tienen alguna dudita. No, Inge, todo bien. Ya. Entonces voy a dejar de grabar. Perdón. Voy a ver qué grabación ha salido mejor y voy a poner la de este o la del otro grupo, ¿ya? Les quería decir que por favor hagan sus pruebas de laboratorio, ¿no? No podemos hacer en las clases tantas pruebas porque si no, no podemos avanzar. Y en realidad el semestre está bien, bien corto. Nos han puesto fechas muy, muy ajustadas. Entonces, les voy a pedir que ustedes hagan sus pruebas. Alguien me dice cuándo les mando el script. Les he tratado de mandar, pero como son 10 gigas, más de 10 gigas, no me deja cargar al gestor. Pero ustedes lo que pueden hacer es usar acá tienen toda la ayuda para generar, para poblar la base de datos. Ya les he pasado el script con la base de datos vacía. Entonces, para generar datos, aquí les explico todo lo que tienen que hacer. Tienen que entrar, hay varias maneras, ustedes también pueden usar otra manera, pero hay este sitio que es para generar datos. Entonces, ustedes le dicen el país, ¿no? ¿De qué país? Yo le he puesto Costa Rica porque no había Bolivia, ¿no? Entonces le he puesto Costa Rica porque es en castellano, pero igual me ha generado nombres en inglés. Por eso es que mi base de datos son solo nombres en inglés. Y entonces aquí yo defino, ¿no? Aquí me va a sacar nombres, me va a generar nombres inventados, ¿no? En sexo yo le digo los posibles valores. Le puedo dar los posibles valores FM. Aquí le digo en qué formato quiero generar los datos. En este caso yo quiero que me genere SQL para luego hacer correr mi script. Aquí le digo para qué tipo de base de datos. Yo puedo escoger MySQL. Yo he escogido obviamente SQL Server, ¿no? Y me ha generado el script para SQL Server. Al presionar esto se va a generar el script de inserción de datos. Entonces me voy a mi gestor y ejecuto ese script. Y me va a generar, la macana de esto es que solo me genera de 100 en 100. Entonces, para llegar a los 8 millones, yo he hecho un artificio. De repente podría haberlo hecho mejor, ¿no? Pero esto es lo que yo he hecho. He creado un atributo autoincrementado para mi clave principal. Y luego he creado mi tabla. Bueno, aquí a la hora de crear el atributo para que sea autoincrementar he puesto esto, ¿no? Tiene que ser un valor que se autoincremente para que no tengamos el problema de claves duplicadas, ¿no? Y entonces he hecho esto, he ejecutado esta consulta, insert into muchas personas, en este caso, select, from muchas personas, o sea que he hecho como una cosa recursiva, que se han ido añadiendo los datos, todos estos datos son de mi tabla, entonces tengo prácticamente los mismos nombres repetidos, pero con diferente código. Eso hace que sean diferentes personas, ¿no? Entonces eso me ha permitido llenar mis datos fácilmente. Entonces cada vez he ido duplicando mis datos, como se reproduce el coronavirus en la garganta, ¿no? Así rapidísimo. Entonces, la primera vez si mi tabla tenía 100 registros, para la segunda corrida ya tenía 200, para la siguiente tenía 400, para la siguiente 800 y así. En unos cuantos inserts ya tenía millones de registros en mi tabla, ¿no? Esto es porque esta aplicación es gratuita.
esta aplicación, perdón, es gratuita, entonces solo me permite generar esa cantidad de filas, ¿no? Pero hay también bancos de datos y demás de donde ustedes se pueden cargar datos, ¿no? Pero esta es una manera, les he puesto la primera que se me ha ocurrido para que ustedes puedan poblar su base de datos. ¿Ya? ¿Tienen alguna otra duda? Entonces no les voy a poder mandar el script porque es un script con millones de datos y ocupa 10 gigas y no me deja subir al Drive. ¿Ya? Listo, chicos, quedamos acá. Tengo ahorita otra clase, entonces nos vemos el lunes. Y el lunes voy a terminar con este tema de optimización, las pocas diapositivas que nos quedan, ¿ya? Quedamos acá, entonces, que les vaya bien. Gracias por asistir a clases. Hasta el lunes, entonces.